cómo el contexto influye en el procesamiento y la comprensión del lenguaje. Palabras, palabras y más palabras están por todas partes, en los tubos de pasta de dientes, en los teléfonos móviles, en los paquetes de cereales y en las pantallas de televisión, y eso antes de que salgamos de casa. Leemos miles de palabras cada día y damos por sentada nuestra capacidad humana de utilizar el lenguaje. Sin embargo, la comprensión del lenguaje es un proceso muy sofisticado. Soy Germán, fonoaudiólogo, este es mi canal y te ayudo a mejorar tu comunicación y la de tu familia. Existen tecnologías que rastrean el movimiento ocular y la actividad cerebral a medida que los sujetos responden a los estímulos del lenguaje. Una experta en psicolingüística llamada Pia Noeferle de la Universidad de Berlín estudia cómo el significado se deriva del contexto y de la interacción entre el procesamiento lingüístico y visual de la información. La tecnología de vanguardia está ayudando a los investigadores a rastrear el movimiento ocular y la actividad cerebral con una precisión de milisegundos en un intento de comprender cómo procesamos el lenguaje y extraemos significado de lo que vemos, leemos y escuchamos. La psicolingüística, como disciplina, tiene su origen en el debate de principios del siglo XX sobre los comportamientos adquiridos e innatos. Esta distinción entre ambos fue desarrollada en los años 1950 y 1960 por psicólogos como Skinner, que sostenía que todo lenguaje debe aprenderse, y el filósofo y lingüista Noam Chomsky, que creía que los seres humanos poseen una capacidad lingüística innata. Los psicolingüistas modernos se centran en diversos aspectos del lenguaje, por ejemplo, cómo aprenden el lenguaje los niños y los adultos, que sería la adquisición y aprendizaje del lenguaje. Cómo se desarrolla el lenguaje desde una idea inicial hasta la palabra hablada o escrita, que sería la producción. Y los procesos mediante los cuales una amplia variedad de usuarios del lenguaje entienden el lenguaje, es decir, la comprensión. El trabajo de la doctora Noeferle se centra en la comprensión y en qué tipos de información de una oración se utilizan para construir el significado. Está particularmente interesada en cómo el contexto, especialmente el contexto visual, contribuye al procesamiento del lenguaje. Esta investigación utiliza tecnologías que estudian la actividad ocular y neuronal al milisegundo para registrar en tiempo real cómo responden los sujetos a los estímulos del lenguaje. Estas incluyen la tecnología de seguimiento ocular, que monitorea la mirada y los movimientos oculares del sujeto hacia elementos visuales durante tareas lingüísticas, por ejemplo, cuando mira algún texto o imágenes en una pantalla de computadora. También implica el estudio de la actividad cerebral en respuesta a un estímulo similar, llamado potenciales cerebrales relacionados con eventos. Hay un artículo denominado Procesamiento del lenguaje, teoría y empirismo. Está producido recientemente y se titula Predicción de la variabilidad de los efectos de contexto en la comprensión del lenguaje. Se presenta una revisión en profundidad de la teoría del procesamiento del lenguaje. Este se centra en particular en la investigación sobre la predicción en la comprensión del lenguaje, es decir, cómo podemos comenzar a comprender y predecir el significado antes de encontrarnos con una palabra específica. El desarrollo de las tecnologías ha permitido estudiar la actividad cerebral mientras las personas realizan diversas tareas. Uno de los hallazgos más notables para la lingüística ha sido el descubrimiento de los potenciales cerebrales. Estos relacionados con eventos, o sea, respuestas cerebrales a palabras y otros estímulos. Los potenciales cerebrales, que se miden aproximadamente entre 400 y 600 milisegundos después del estímulo, muestran la rapidez con la que el cerebro reacciona a las expectativas de una palabra y a las asociaciones semánticas.
así como los procesos relacionados con la estructura. Nuestro entorno inmediato puede afectar la comprensión del lenguaje en tiempo real. En lo que respecta al lenguaje en un contexto, se analiza lo que dice la literatura de investigación sobre los enfoques centrados en el contexto para la comprensión. Los estudios han analizado la verificación y la interacción entre escuchar y mirar. Por ejemplo, pidiendo a los sujetos que verifiquen una oración en el contexto de una imagen. La investigación también ha considerado la preparación semántica en la que se descubre que las respuestas cerebrales a un segundo estímulo son más rápidas cuando ese segundo estímulo está relacionado con un primero. Por ejemplo, la palabra gato después de la palabra perro, que cuando no está relacionado. Por ejemplo, en la palabra disco después de perro. Otras líneas de investigación han incluido la gramática de la construcción. En lugar de la visión tradicional de que las palabras, o sea el léxico, y la estructura del lenguaje, o sea la sintaxis, son distintas, este enfoque de la lingüística sostiene que el significado y la forma son inseparables y que las construcciones dentro de las oraciones forman las unidades centrales del lenguaje. En lo que respecta a la comprensión del lenguaje, tras un amplio estudio de la bibliografía, se identifican 3 procesos claves y mecanismos asociados en la comprensión del lenguaje. Se analizan estos procesos en profundidad a la luz de la investigación académica existente. El primero es construir una estructura y asignar una interpretación. Esto incluye la información de una representación mental. O sea que el significado de la oración está informada por el conocimiento lingüístico y del mundo y el contexto lingüístico inmediato. El segundo es fundamentar la interpretación en un modelo del mundo, contexto visual, por ejemplo, mediante la atención interna visual guiada por el contenido o concepto lingüístico y la experiencia personal asociada. Por último, el tercer proceso es verificar la estructura y la interpretación frente a las representaciones del mundo, contexto visual no lingüístico, y revisarlas según sea necesario, y comprenderlas vinculándolas con la experiencia personal. Se sostiene que los enfoques de investigación hasta la fecha sugieren que se debe prestar más atención a las posibles diferencias entre individuos. La investigación empírica ha proporcionado cada vez más evidencia de que no solo debemos considerar los contextos de objetos y eventos y sus representaciones asociadas para desarrollar teorías de comprensión del lenguaje en tiempo real, sino también las representaciones del oyente y sus características, como la edad o el nivel educativo, entre otras. Esto nos lleva a concluir que el contexto es importante para la comprensión del lenguaje, pero que los efectos del contexto son variables y algunos son más fuertes que otros. Nuestro entorno inmediato puede afectar la comprensión del lenguaje en tiempo real. Estos efectos del contexto varían según nuestras características como usuarios de este lenguaje, cómo se relacionan las palabras con el entorno y qué proceso de comprensión contribuyen. Por ejemplo, las características del sujeto que comprende, como la edad, la alfabetización y las habilidades lingüísticas, modulan los efectos del contexto en la comprensión del lenguaje. La edad afecta particularmente a la rapidez con que los individuos integran el contexto en la comprensión. La literatura científica sugiere que una acción representada visualmente afecta la comprensión más rápidamente en adultos jóvenes que en niños de jardín de infantes o en adultos mayores de 60 años. En cuanto a la relación entre las palabras y la situación y el entorno en el que surgen, se ha descubierto que existe una conexión relativamente directa y fuerte entre las palabras que indican acción y las imágenes. Por ejemplo, entre ver una imagen de alguien pintando y comprender la palabra pintar.
Sin embargo, ver a alguien sonreír es mucho más ambiguo y podría relacionarse con una variedad de cosas o palabras. Puede estar feliz o divertido, estar esperando algo o estar tratando de animar a alguien. Y las palabras relacionadas podrían ser feliz, divertido o quizás también compasivo. Como resultado, se sostiene que el contexto tiene un mayor efecto en el lenguaje que se relaciona con cosas y eventos. La señalización referencial de información en un contexto visual produce, en promedio y en comparación, efectos más rápidos y fuertes que la mediación no referencial del contexto visual. Si se consideran los procesos de comprensión cuando las señales o indicaciones lingüísticas distintas o similares contribuyen al mismo proceso de comprensión, la afectan de manera similar. Imagínese que escucha un lenguaje sobre un músico y no está claro si está actuando o si alguien actúa sobre él. Esa ambigüedad podría resolverse marcando en el lenguaje o también mostrando quién está actuando. Sin embargo, si los procesos de comprensión a los que contribuyen las marcas en el lenguaje frente a las representaciones del contexto son distintos, los efectos del contexto se mostrarán como distintos. Para hacer una conclusión, el estudio de esta doctora tenía como objetivo derivar una explicación más fundamentada de los efectos del contexto en la comprensión del lenguaje, y su revisión académica de 40 años de investigación psicolingüística y los conceptos que ha producido cumple con creces su cometido. Al proporcionar amplia evidencia de que el lenguaje no se produce en el vacío y no se puede separar de su contexto social, también concluye que los efectos del contexto son variables. Así que revisá, pensá, analizá tu propio contexto, dónde se están criando tus hijos, tus sobrinos, ya que todo se relaciona. Te mando un abrazo gigante y nos estaremos viendo la próxima.